He abierto una escuela para chicas, solo para deciros una cosa. Lo que un hombre puede leer, una mujer también puede. El camino que un hombre puede recorrer, una mujer también puede. La Academia Chingé tiene como objetivo abrir esa puerta cerrada para que todas las mujeres del mundo no dependan de nadie y tracen un gran camino que les pertenezca. Meng Shaoning, ¿de qué vas de santa? ¡Mirad! ¿Acaso les dais una salida a las mujeres? ¡Eso es el camino al infierno! Mi hija fue golpeada hasta la muerte en vuestra academia. Hija mía, tu madre lo siente tanto. Pensé que enviarte a la academia sería una bendición. Nunca pensé que te enviaría al infierno. ¿Cómo es posible? Meng Shaoning, si hoy no me dais una explicación por mi hija, os haré pagar con vuestra vida. Proteged a la jefa. No les hagáis daño. Meng Shaoning, si de verdad queréis darles una vida a las mujeres, id y vedlo con vuestros propios ojos. Mirad lo que se enseña en vuestra academia. ¿Son libros o reglas que devoran a la gente? ¿Qué esconde la Academia Chingé? ¿Cuánta basura que yo no sé? La inspección anual de este año. La supervisaréis vosotros abiertamente. Conseguirme una nueva identidad. Iré yo misma a investigar en secreto. Sí. Si tenéis amigos que vienen de lejos, no es una alegría. Si la gente no os conoce pero no os preocupáis, ¿no sois acaso caballeros? Esta niña no lleva la ropa bien puesta. Cuidado con el frío, no os resfriéis. Gracias, institutor. Tan considerada y atenta. ¿Cómo podría alguien así maltratar a los estudiantes? Las señoritas de nuestra academia son cultas y razonables. Deben ser decentes y presentables allá donde vayan. No defraudéis las buenas intenciones de la jefa. Yueyo, mamá, ha llegado tarde. Mamá, Quiero volver a casa. increíble que alguien se atreva, en mi propio territorio, a vivir como un auténtico demonio. La niña echa de menos su casa. Liu Yue, que una mujer pueda entrar en la academia, Sopera, ya es una bendición inmensa. No podéis abandonar a mitad de camino. No arruinéis vuestro futuro. En esta vida vuestra madre ha sufrido por no haber estudiado. Ahora, todos los días, antes del amanecer, sale a planchar la ropa para otros. Vosotras estudiad bien aquí, para que en el futuro encontréis un trabajo más fácil. No sufras como tu madre. Madre. Institutor, esta es la matrícula que acabo de ahorrar. Por favor, cuidad bien de Liu Yue. Madre de Liu Yue, la jefa estableció las reglas. La matrícula se paga el día 15 de cada mes y debe ser a tiempo. El gremio asigna 500 taeles de plata al año. No se cobra matrícula. Es una regla que yo misma establecí. Ella, ¿en serio? Cobra tasas en secreto bajo otros pretextos. ¡Alto! Sois nueva, ¿verdad? Según las reglas de la academia, lo primero al entrar es revisar el equipaje. Si actúo ahora, solo atraparé a una codiciosa y corrupta. Institutor, no debéis alertarla. Traéis tanta ropa. Venís a estudiar, no a vivir como una reina. Además, en la academia no se permiten estas bestias inútiles. Este gato es mi única familia. No puedo separarme de él. Os ruego, institutor, que hagáis una excepción. Por vuestro aspecto, parecéis una señorita de buena familia que conoce las reglas. Id, esta vez haré una excepción. La próxima vez, el precio será diferente. Muchas gracias, institutor. Liu Yue, id, acompañad a esta nueva alumna. Enseñadle la academia. Tened cuidado. No os equivoquéis de camino. En la academia, ¿cómo estáis de comida y alojamiento? ¿La institutor os trata bien? Sí, Entonces, ¿qué os pasa en el brazo? ¿Alguien os pega? la institutor nos regaña por nuestro bien.
Si somos castigadas, es porque no nos esforzamos lo suficiente. Ya hemos llegado. Hermana, ¿por qué no entráis? Este es vuestro sitio. Yo no vivo aquí. Incluso en las nuevas aulas que construí con 10.000 taeles de plata hay algo turbio. Lo siento, tengo que volver. Esperad, os acompaño. Esto es, hemos llegado. ¿Se puede vivir en un sitio así? Antes era una pocilga. Ahora que los cerdos han salido, nos toca vivir aquí. Pero, ¿no se construyeron nuevas aulas delante? ¿Nuevas aulas? Eso es para la institutor y para impresionar a las señoritas de las familias ricas. La institutor dijo que a las que somos como nosotras, las pobres chavalas solo merecéis dormir en la pocilga. Por vuestra cara, sois de las señoritas que viven en el nuevo dormitorio. ¿Cómo? Venís a reíros de nosotras. Madre, he oído que esta vez el subdirector Xu Jingxi vendrá en persona a investigar. Si lo hacemos bien, es muy probable que nos concedan otra partida de dinero para reparaciones y tierras cultivables para la escuela. Así, la mansión en el centro que vosotras y yo tenemos echado el ojo ya está asegurada. Ya tenemos tierras y propiedades. Madre, solo me falta una alumna para que sea mi esposa. La chavala que entró hoy me parece que está muy bien. Vaya, no tienes mal ojo. Enseguida has visto la oveja gorda. No te preocupes. Una vez que entre en la academia, madre te la dejará bien a punto. Pero la inspección es inminente. Vigilad bien a todas estas mocosas, no vaya a ser que ocurra algo. Madre, podéis estar 100% tranquilas. Cuando ha habido algún problema en las inspecciones de estos años, os aseguro que esta vez también irá todo sobre ruedas. Pero el subdirector nunca se ha ocupado de los asuntos de la academia. ¿Cómo es que esta vez le envían a él? ¿No será que la jefa ha descubierto algo? ¿Para qué te preocupas por esas cosas? ¿Cuándo una inspección de la jefa no ha sido una mera formalidad? Meng Zhaoning tiene muchos negocios. Esta escuela de pacotilla no le importa. Con ese tiempo pensad en cómo congraciaros con el subdirector. ¡Mi madre! ¡Tiene razón! ¿Y nadie de los que vienen a inspeccionar cada año ha descubierto nada? ¿Vosotras vivís aquí? Va. ¿Descubrir? Los de arriba están todos compinchados. Cuando viene alguien a inspeccionar, los llevan a ver. A vosotras, las señoritas, leyendo tonterías. Así los engañan y ya está. Con razón en cada informe que me presentan nunca veo ningún problema. ¿No es esta la niña que encontré el año pasado a la entrada de la academia? Hermana, si te mareas con el calor, come una pera y te sentirás mejor. Gracias. Hermana, ¿qué pone ahí arriba? Academia Chingue. Entonces, ¿yo también podré leer y escribir algún día? Claro, qué bien. Hermana, cuando aprenda a leer y escribir, te escribiré la primera carta a ti, ¿vale? Vale, te esperaré. ¿Habéis terminado ya las tareas? Otra vez fingiendo estar enfermas para holgazanear. La academia es un lugar para educar, y resulta que a escondidas, ¿así es como tratáis a las estudiantes? La institutor Ma ha insistido especialmente, no asustéis a la nueva gallina de los huevos de oro. Mirad qué piel más suave y delicada. Tiene que ser esta chica. Señorita, para estas muchachas salvajes, es más importante aprender a resignarse que a leer. Además, este no es vuestro lugar. Volved a casa rápido. Hermana, por favor, idos ya. No quiero que os arrastren a esto. Así me gusta. Vosotras, chiquillas de pueblo, lo más importante es que sepáis cuál es vuestro lugar. Si os resignáis, todo será más fácil. Las reglas ya las conocéis. Cuando os hayáis calmado, entonces volved a vuestras tareas. Hermana, este sitio devora a la gente y no suelta ni los huesos. Buscad una excusa y decid a vuestra familia que venga a recogeros. La academia que yo fundé se ha convertido en un infierno en la tierra. Basta ya. Todas hemos venido a estudiar. ¿Cómo puede vuestra academia tratar así a la gente? Y menospreciarlas así, señorita. Esta academia no la habéis fundado vos. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿A vos qué os importa?
Además, esta academia es el lugar donde más se respetan las reglas. Cada cual recibe el trato que le corresponde a su posición. Así que, vos volved a vuestra nueva residencia. Y yo me encargaré de mis chiquillas. Cada uno a lo suyo. Soltadme. ¿Qué hacéis ahí parados? ¿De verdad que os creéis que esta ropa es vuestra? ¿Ellas? ¿Ni siquiera tienen un uniforme limpio? Señorita, escuchadme un consejo. Una vez que entráis en esta academia, excepto la jefa, nadie puede hacer nada al respecto. Así que no malgastéis vuestro esfuerzo. Defendiéndolas. Les confié la academia y la han convertido en una prisión para mujeres. Siendo así, derribaré esta jaula con mis propias manos. Parece que aquí hay otra salida. Li Yuyue, hoy lo he visto todo. En cuanto tenéis una oportunidad, intentáis enviar un mensaje a vuestra familia, ¿verdad? Yo no. Las viejas reglas. Las amonestaciones de la academia. Las mujeres deben mantener su lugar. No debéis tener pensamientos vanos. No debéis pasar mensajes en secreto. No debéis desobedecer las enseñanzas de la institutor. No debéis tener malas intenciones. La inspección de este año está a punto de llegar. Quien se atreva a causarme problemas ahora pagará con su vida. Dejad de llorar todas. ¡Qué mala suerte! La mocosa de mierda te lo dice a ti. ¡Cállate! Parad. Parad. Mocosa, yo te he aguantado bastante. Si no quieres estar en la academia, lárgate. No, el asunto aún no está claro. Todavía no es momento de enfrentarse del todo. Si tanto os gusta este posilga, pues quedaos aquí con estas mocosas muertas. ¿A qué esperáis, bobas? Preparaos para la clase. ¿Siempre habéis vivido así? ¿Por qué no se lo contáis a vuestras familias? La academia nos adoctrina para que seamos recatadas. No podemos pasar información en secreto. Nuestros padres solo creen al maestro y a la institutor, no a nosotras. Si decimos que queremos volver a casa, Ellos dicen que somos unas juguetonas. y que no queremos estudiar bien, Luego nos ganamos otra paliza de nuestros padres. antes alguien intentó quejarse, y cuando la descubrieron, la castigaron aún más duro. Desde entonces, nadie se atreve a decir nada. Así que lo que decían era verdad. ¡A clase, a clase! ¡A clase! ¿Qué estáis haciendo? La institutor dice que si aprendemos a coser y a servir a la gente, luego, ya sea para casarnos o para trabajar como sirvientas, tendremos un buen precio. Animaos todas. Aprended a coser, para que el día de mañana os caséis con un buen hombre, cuidéis a vuestro marido y criéis a vuestros hijos. Esto es lo mejor para vosotras. El mandato para mujeres dice que una mujer debe ser sumisa y respetuosa, tener a su marido como su cielo, inclinar la cabeza ante él, guardar las formas en su ausencia, no discutir cuando él esté enfadado y no contradecirle cuando se equivoque. ¿Quién dijo que las mujeres son inferiores a los hombres por nacimiento? Esta academia de mujeres chingue nunca ha sido para enseñar a las mujeres cómo servir a los hombres o cómo resignarse a su destino. Vaya, vaya, mira quién tenemos aquí. Tú, una mocosa recién llegada, ya estás metiendo las narices donde no te llaman. Por tener algo de dinero, ¿ya te crees con derecho a imponer las normas de la academia? Las normas son que las chicas vivan en posilgas, que aprendan a resignarse y que acepten el sufrimiento como algo normal. ¿Qué clase de normas son esas? Institutor, esta mocosa no ha estado tranquila desde que llegó. Nos contradice en todo. Creo que es una buscapleitos. TSK. Con razón decía yo. ¿Cómo es que una señorita de buena familia viene a parar aquí sin más? Resulta que queríais que os corrigiera esa boca llena de tonterías, sin saber dónde pisáis. Sois vos quien estáis lleno de tonterías. La academia chingue nunca ha distinguido entre ricos y pobres. Pero vos habláis solo de reglas. Lo único que pretendéis es que estas mujeres se conviertan en esclavas obedientes. ¿Qué pretendéis? Soltadme. Ya que sois tan charlatana, voy a hacer que os calméis un rato. No temáis. Esta es la vieja costumbre de nuestra academia. Si habláis demasiado, con coser la boca basta. ¿Cómo llamáis a esto una academia? ¿No teméis la retribución divina? Gente como vosotras, ¿merecéis estar en un lugar donde se enseña y se educa? ¿Retribución divina? Yo os enseño cómo controlar vuestro temperamento, cómo ser una mujer decente. Estoy acumulando méritos. Las bendiciones están por venir.
Madre, ¡Ha llegado la inspección! Guarda todas esas cosas del patio delantero. Y a estas que están dando problemas, arrástradlas todas a la lavandería. Que no haya el más mínimo error. O ya habéis cometido errores. No podéis volver a cometerlos. Cuando veáis a la gente, Sabéis qué decir, ¿verdad? La academia nos trata muy bien. La institutor nos trata como si fuéramos sus hijas.com o si fuera su propia hija. No me pegues. Voy a empezar de nuevo. Tú eres un cabeza de chorlito. ¡El equipo de inspección ha llegado a la puerta de la academia! ¡Ay, vaya! ¿A qué esperáis para llevarla allí? Cambiaos de ropa rápido. Liu Yue. Xiao Sui. Xiao Sui. Despertad. No eres como las otras señoritas ricas. ¿Por qué nos ayudáis? Lo siento. He llegado tarde. Y por eso habéis sufrido tanto. No, hermana. Gracias. Confiad en mí. Os sacaré de aquí. Bienvenido, subdirector del gremio Ninju. Guardadlo. A nuestra jefa no le gustan estas formalidades sin sentido. Venga, niños, volvamos a estudiar. Ay, subdirector, disculpad. Son los estudiantes, que agradecen la bondad del gremio y han insistido en recibiros. Si la jefa ya ha llegado antes de incógnito, no debería tardar en aparecer, a no ser que haya algo más oculto en esta academia. Ya he visto la parte delantera, la de atrás. También me gustaría verla. Me duele, hermana. Me duele la pierna. ¡Qué fiebre! Si esto sigue así, algo malo pasará. Hay que llevarla al médico de inmediato. ¡Que alguien abra la puerta! ¡Rápido, abrid la puerta! ¡Alguien va a morir! ¡Es inútil! Cada vez que hay una inspección, encierran aquí a las desobedientes. Solo las sueltan cuando terminan de revisar la parte delantera. La gente de la inspección ya ha llegado. Si alguien nos oye, aún tendremos una oportunidad. ¡Rápido! ¡Pisaos en mis hombros! No, no me castiguéis. Señor Shu, esta es Liu Yue. Esta niña es la más agradecida. Entenderá todo lo que le preguntéis. La academia me trata muy bien. La institutor y las maestras, todas. Todas me tratan como a su propia hija. Las niñas de familias pobres son tímidas. Se ponen así al ver a extraños. Saben que la academia las trata muy bien. Deberían estar agradecidas a vos, ¿verdad? ¿Sí? Shu Jingji, el patio trasero. Shu Jingji. Shu Jingji, el patio trasero. ¿Qué ruido es ese? Shu Jingji, el patio trasero. ¿Qué ruido fue ese justo ahora? El señor Shu lo habrá oído mal. Es que algunas alumnas de atrás están jugando y hacen un poco de jaleo. Es normal que jueguen en sus ratos libres. Hu Biao, lleva a Liu Yue de vuelta. Y de paso, decid a todas las chicas que se tranquilicen. No molestéis la inspección del subdirector. Por aquí, por favor. ¿Por qué gritáis? Si se retrasa la asignación, ¿podríais pagarlo vosotras? Y tú, apenas te sabías el guión. Casi haces que Shu Jingxi sospeche. ¿Sois cabezas de chorlito? No tengo tiempo para oírte enloquecer. La herida de Xiao Sui se ha infectado. Tiene fiebre alta. Si seguimos así, morirá. Id a buscar a un médico de inmediato. ¿Te atreves a darme órdenes? Tú. Si ella muere aquí hoy, os haré pagar con vuestra vida. ¡Oh, putilla! ¿Quién te crees que eres? Y encima, me pedís que pague con mi vida. ¿Me preguntáis quién soy? Yo soy la jefa de este gremio Ninju, Meng Zhaoning.
¿Decís que sois quién? Soy Meng Zaoning. ¡Rápido! ¡Salvadla! Ay, madre mía. Esto es como si el dragón inundara su propio templo. Bueno, ya que la jefa ha hablado, ahora mismo buscaré la forma de salvarla. Xiao Sui, aguantad, por favor. ¿Qué hacéis? ¿Curarla, no? ¿No queríais que la curara? ¿Quién más de vosotras quiere que la cure? ¡Vosotros! ¿Vosotros qué? ¿De verdad os creéis la jefa? ¿Os atrevéis a darme órdenes? La mocosa tiene un carácter de fuego. Y no está nada mal. De todas formas, os casaréis conmigo en el futuro. Así que... hoy mismo probaré vuestro sabor. ¿Os atrevéis? Os lo repito una vez más. Soy Meng Zaoning del gremio Ningyu. Vosotros usáis el nombre de la academia para hacer daño a la gente. Os aseguro que os haré pagar por esto hasta el final. La jefa del gremio Ningyu sale siempre rodeada de gente. ¿Cómo es posible que esté sola, sufriendo en esta academia de mierda? No me lo creo. Deja que Shu Jingxi me conteste. ¿El nombre del subdirector? ¿Cómo osas, mocosa insolente, pronunciarlo? ¡Animal! ¿Cómo te atreves a herirme? No la toquéis. No. Nuestra academia Chingue siempre ha tenido presente la intención original de la jefa al fundarla. Ya sean de familias pobres o ricas, una vez que entran en la academia, las tratamos a todas por igual. Nos esforzamos al máximo en su alimentación, vestimenta y educación. Aquí las mujeres pueden aprender a leer y entender los principios, y ganarse la vida por sí mismas. Os ruego, subdirector, que estéis tranquilo. Nadie en la academia se atrevería a relajarse. Shu Jingji. Shu Jingji, estoy aquí. ¡Hermana! ¡Corre! Shu Jingji. ¡Apartadme de aquí! Shu Jingji. Subdirector, mirad, las niñas básicamente estudian con mucha dedicación. Podéis estar tranquilo. Shu. ¡Mocosa! ¿Todavía queréis quejaros? Me pareció oír a alguien llamarme. Subdirector, ¿habréis oído mal? Aquí no hay ningún ruido. Será una ilusión. Venga, vamos a ver a las niñas estudiar. Ellas son el futuro de nuestra academia. ¡Veréis cómo os mato! ¡Venga, marchad! Chungshu, acompaña bien al subdirector. No dejéis que deambule por ahí. Yo voy a encargarme de un poco de porquería. Entendido, entendido. Así que me estás gastando bromas, ¿eh? Pues sí que sabéis correr. Veréis si podéis seguir corriendo. O me matáis, o mientras me quede un hálito de vida, os juro que os haré pudriros en la cárcel. ¡Uy! 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 ¡Qué miedo tengo! ¿Qué me vas a meter en la cárcel? Pues ya veremos si tenéis vida para contarlo. Primero salid de aquí. Subdirector, mirad, este es, siguiendo las órdenes de la jefa, el nuevo comedor que se ha reparado para las alumnas. Los platos son supervisados personalmente por la institutor. No solo hay pollo, pato y pescado, sino que cada comida tiene que tener sopa caliente. Las alumnas están en la edad de crecer, así que tienen que comer y beber bien. No podemos descuidar ningún detalle. Por aquí, por favor. Se nota que os tomáis muy en serio el cuidado de las alumnas. Estáis muy atentos. Ja, 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 ja. Es lo que debemos hacer. Es lo que debemos hacer. Servid más de lo que les gusta a las niñas. Xiao Sui. Xiao Sui. Lin Hubiao, si lo llevas al médico ahora mismo, yo puedo interceder por ti ante el juez. ¿Tú interceder por mí? ¡Ay! ¡Qué miedo me dais, mocosa! ¿Por qué no os meo para que os miréis? Mirad qué aspecto tenéis ahora mismo. Y os atrevéis a amenazarme. Hermana, dejadlo. No os preocupéis por mí. No, quiero ver a la institutor. Que Malangua venga a verme inmediatamente. ¿Qué aires os dais? ¿Quién os creéis que sois? Para querer ver a nuestra institutor. Creo que os pica la piel. ¿Qué está pasando aquí? Malangua, soy Meng
Zhao Ning, os ordeno. Llevad a Xiaosui al médico. ¿Qué decís? Soy la jefa del gremio Ningyu. Llevad a estas estudiantes al médico, rápido. ¿Vosotras me ordenáis? Sí, yo os ordeno. Os habéis revelado. ¿De verdad os creéis importantes? Pensaba que hoy podría lucirme bien delante de su director. Pero por vuestra culpa, Gafe, todo se ha ido al traste. Casi destruye la escuela. Mamá, esta mujer, para escapar y denunciarnos, se atrevió a hacerse pasar por la jefa. ¡Qué mente tan perversa! No se detiene ante nada. ¡Madre mía! Ja, 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 ja. Así que era eso. Vosotros, toda la familia, estáis compinchados. Esta es la escuela para chicas que fundé. Es el lugar donde puse todo mi esfuerzo para que los niños pobres tuvieran algo que comer y aprendieran a leer y escribir. Y vosotros la habéis convertido en un infierno que oprime a los débiles. ¡Sois unos animales! Tenéis los huesos duros, ¿eh? ¿Os atrevéis a llamarme animal? Hoy mismo os destrozaré esa boca de mierda. ¡Os lo ruego! ¡No la golpeéis más! Os lo ruego, no la golpeéis más. Veremos cuánto tiempo podéis aguantar. Subdirector, la situación de la academia es más o menos esta. Veréis, ya es tarde. La institutora ha preparado una mesa en el mejor restaurante para daros la bienvenida. El subdirector debe hacernos el honor. Ay, subdirector. La institutora y el supervisor llegarán en un momento. Si os marcháis con el estómago vacío, no podríamos soportar la responsabilidad. No hace falta. Mi principal motivo de visita es la inspección. No he venido a comer y a divertirme. Comed algo sencillo, sin más. El subdirector tiene a mucha gente observándole. Queréis mantener vuestra reputación, ¿verdad? Entendido, entendido. Entonces, disculpad las molestias, subdirector, pero tendréis que conformaros con algo aquí. Venid, venid. Por aquí, por favor. Subdirector, sentaos, por favor. No sabíamos que os gustaba comer. Subdirector, no hemos preparado nada especial. Esperamos que no lo despreciéis. Esta mesa de comida no es barata, ¿verdad? ¿Eh? Recuerdo que la Academia de Mujeres tiene un carácter benéfico. Bajo vuestra gestión, ¿ya habéis obtenido tantos beneficios como para permitiros una comida tan buena? Subdirector, mirad, venís tan pocas veces. Nosotros, claro, no podemos permitirnos esto todos los días. La institutor dijo que debíamos asegurar vuestra satisfacción, subdirector. Así que preparamos un poquito más de lo habitual. Solo que en este lugar rural, realmente no tenemos nada especial que ofrecer. Solo son algunas comidas caseras que tememos que no sean de vuestro agrado. La institutora ha preparado especialmente para usted unas especialidades locales. Podéis probarlas, a ver si os gustan. ¿Qué significa esto? Subdirector, no lo malinterpretéis. La institutor no os pide nada. Simplemente respeta vuestra persona. Subdirector, para esta inspección habéis viajado mucho y eso es bastante agotador. Esto es solo un pequeño detalle de la institutor. Esperamos que no lo despreciéis. ¿Por quién me tomáis a mí, Shujinshi? Subdirector, calmaos. No es culpa mía. Fue la institutor quien lo ordenó. Vosotros también trabajáis bajo las órdenes de alguien. No os voy a poner en un aprieto. Dejad de inclinaros. Levantaos ya. Os he dicho muchas veces que todo sea sencillo. Veo que no me hacéis ni caso. En vez de todas estas artimañas, sería mejor que pensarais bien. ¿Cómo conseguir que las estudiantes aprendan de verdad? Eso es lo importante. Sí, el subdirector tiene razón. Nosotras nos equivocamos. Nuestra conciencia es muy limitada. En realidad, la institutor tampoco tenía otras intenciones. Ella solo quería que vos le hablarais bien a la jefa de nosotras. Y que nos cuidarais un poco más en el futuro. También para que las estudiantes de aquí tengan una vida mejor. No, tenemos absolutamente ninguna mala intención. Esperamos que el subdirector sea magnánimo. Y que no le importe. Está bien. A partir de ahora, todo este tipo de malas prácticas se acabó. Venga, pasad. Gracias, subdirector. Gracias, gremio Ningú. Gracias, subdirector, por construir la academia para chicas. Para que tengamos un lugar donde estudiar.
Sí, en la academia estamos incluso más contentas que en nuestras casas. Comemos carne todos los días y ropa nueva todos los días. Estudiaremos mucho y no defraudaremos las expectativas de la jefa y el subdirector. Gracias, Gremio Ningu. Mientras podáis estudiar tranquilamente aquí y aprender. Eso será el mayor consuelo para nuestra jefa. Así que solo busca fama, no beneficio. Tengo que contárselo a la institutor enseguida. Que la institutor se entere. ¿Qué voy a hacer con vosotras? ¿No sois capaces de resolver ni esta cosita? ¿Os pasáis el día sin hacer nada? Quiero ver a Shu Jingji. Shu Jingji. ¡Shasui! ¡Shasui! ¡Aguanta! ¡Sangre! ¡Está todo lleno de sangre! ¿Qué hacemos? ¡Shasui! ¡Shasui! ¡Despierta rápido! ¡Shasui! ¡Llevadla al médico de inmediato! ¡Es una vida humana! ¡Una vida! Se está muriendo, ¿verdad? Pues como siempre. Entendido, mamá. Cuando muera, Iré a darle unas monedas a su familia. Y así se acaba el asunto. ¿Como siempre? ¿Cuántas vidas ha costado esta academia antes de esto? Si alguien se atreve a decir media palabra de lo de hoy, estará yendo en contra de nuestra academia. No olvidéis quién nos respalda. Es el Gremio Ningu. Si queréis delatar, primero pensad bien si podéis asumir las consecuencias. Ahora mismo, salid de aquí. Pero si es solo una niña, aún tiene un soplo de vida. ¿Y? ¿Vosotros la dejáis aquí a que espere la muerte? ¿Os ha comido el perro la conciencia? ¡Maldita mocosa! ¿Qué gritos son esos? ¿Cuánto vale la vida de un pobre? Si ella muere, sus padres, que no tienen un céntimo, quizás hasta se alegren, al menos recibirán una paga por el entierro. Con eso tendrán para vivir a cuerpo de rey. ¿Qué? ¿Aún no os rendís? Con vuestros cuerpecitos, no creeréis que por vosotras mismas podréis soltaros de las cuerdas, ¿verdad? ¡Me las pagarás! ¡Me las pagarás! ¡Vamos! ¡Luchad contra ellos! ¡Maldita mocosa! ¡Aún no sabéis resistiros! ¡Hoy te mato! Subdirector, lo sentimos mucho. Una de nuestras alumnas ha tenido fiebre alta de repente. La institutora está ocupada con los asuntos de las alumnas y no ha tenido la oportunidad de atenderos como es debido. Por eso os hemos descuidado. ¡Ja! ¿A qué he venido yo aquí? He venido a trabajar. Dejad de hacer esas cosas. Asuntos sin importancia. Sí. ¡Vuelve aquí! ¡Algo malo ha pasado! ¡Algo malo ha pasado! ¡Buscad a Shu Jingji! ¡Buscad a Shu Jingji! La hermana me dijo que os buscaseis Shu Jingji. ¿Esta es la mascota de la jefa? Niña, ¿dónde está la hermana de la que habláis? ¡Llevadme con ella rápido! O me matáis, o no os perdonaré. Os digo, si me ofendéis, estáis ofendiendo al gremio Ningyu que tengo detrás. Os lo he dicho muchas veces. Soy la jefa del gremio Ningu, Meng Sahonin. ¡Ja! Todavía tenéis la boca dura. Entonces, adiós. Ahora mismo os enviaré al infierno. ¡Parad! Subdirector,
Esta es solo una estudiante nueva que acaba de llegar. Su mente no está muy bien. De verdad, no es nada grave. Nosotros nos encargaremos de ella ahora mismo, para que no os ensuciéis las manos. Así es, subdirector. Esta loca acaba de suplantar la identidad de nuestra jefa. La eliminaremos de inmediato, no os preocupéis. ¡Jefa! ¡Entrad! Esa mocosa asquerosa decía la verdad. Subdirector, ¿no os estáis equivocando? Pero si ella es solo una estudiante recién llegada. ¡Claro! ¿Cómo va a ser ella la jefa? No le hagáis caso. Está diciendo tonterías. Creo que los que decís tonterías sois vosotros. ¡Os lo digo yo! ¡Esta es nuestra! Meng Zhaoning, la jefa del gremio Ningyu. Así que es verdad. ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo os atrevéis a tratar así a la jefa? ¡Levantadla! ¡Rápido! La jefa aún respira, aunque débilmente. Sigue viva. Llevadla rápido a la consulta del médico. Todas las estudiantes de aquí, tanto las heridas como las asustadas, llevadlas todas a la consulta del médico. Hacedles un chequeo completo. Que no se quede ni una. ¡Ejecutad la orden inmediatamente! Sí. Investigadlo todo, a fondo. A cada persona de aquí, de allá arriba abajo, de dentro afuera. Que no se escape ni una. ¡Ah, jefa! Subdirector, son mis subordinados, que no saben lo que hacen. La salud de la jefa es lo más importante. Permitid que esta vieja esclava la examine primero. ¡Cállate y lárgate! Estamos perdidos. Todo se acabó. ¿A qué esperáis? ¡Marchaos! Jefa, el agua está lista. Decidme, ¿qué pensáis? ¿Cómo debe el gremio Ningyu trataros? ¡Oh, jefa! ¡Subdirector! ¡Es una injusticia! ¡Yo no hice nada! ¡Me obligaron ellos! Soy solo una humilde maestra. No tuve más remedio que obedecerles. Si no les obedecía, me amenazaban con matarme. Esta bofetada es por Liu Yue. Y esta otra es por Xiao Mei. La última bofetada es por la Academia Femenina. Y por todas las chicas a las que oprimiste. Tú eres el más valiente. Insultar y golpear te sale natural. Y además intentaste abusar de una estudiante. Eras el rey de la montaña. O el emperador de la academia. Jefa, no os reconocí. No fue intencionado. Ni con 10 veces mi coraje me atrevería, jefa. Lo siento, lo siento. Esta patada es por mi gatita. ¿Y tú? ¿Y tú? Jefa, ¿queréis té? Vuestro humilde sirviente os lo traerá. Sujetadme bien la taza. Así que también os quema, ¿eh? Así que también os duele, ¿verdad? Con ese corazón tan negro que tenéis, y esos métodos tan crueles, pensaba que no sentíais dolor. Esas alumnas, Liu Xiaosui, Wang Chuntao, Liu Yue, todas ellas sentían dolor. Cuando las castigabais en el establo abandonado, cuando las golpeabais, las regañabais e incluso las dejabais morir, ¿pensasteis alguna vez que a ellas les dolía la vara? ¿Recordáis cómo usabais esta vara para golpear a la gente? Extended la mano. ¡La jefa! ¡Jefa! Me equivoqué. Estaba cegada por la avaricia, poseída por el diablo. No me atreveré a hacerlo de nuevo. Os ruego que me perdonéis esta vez. ¡Asesinato!
¡Ah! ¡Asesinato! ¡Asesinato! Tranquila. Vuestra vida no me interesa. Porque yo soy humana. Tengo conciencia. Sé que en este mundo hay leyes que os castigarán. Productos locales, ¿decís? En estos años, sí que habéis robado bastante dinero de la Academia de Mujeres. Podéis regalar tantas barras de oro sin problema. Parece que realmente os habéis forrado. Mi academia para chicas era para que las niñas pobres pudiesen comer y aprendiesen a leer. Y vosotras, mirad a esas estudiantes. Están flacas como monos, piel y huesos. Y ahora mirad vosotras. Todas gordas como focas, llenas de joyas, nadando en la riqueza. Vuestros corazones han sido devorados por los perros. Y ahora mirad vosotras. Todas gordas como focas, llenas de joyas, nadando en la riqueza. ¿Vuestros corazones han sido devorados por los perros? Jefa, solo queríamos mostraros nuestro respeto. Por eso hemos convertido todo el dinero que ganamos en lingotes de oro. Están todos aquí, en esta caja de comida. Está todo aquí, todo está aquí. No hay más, no hay más. ¿Creéis que soy estúpida? ¿O realmente me tomáis por una tonta? ¿Cómo me atrevería? Jefa. Lo que escondéis debajo de la cama, enterrado en el patio trasero, transferido a nombre de vuestros parientes. ¿Creéis que no lo sé? Escuchadme bien. A partir de hoy, todos los fondos que habéis malversado, y de los que os habéis apropiado del gremio Ningyu, os haré que los escupáis hasta el último céntimo. Shou Jingji. Aquí. Transmite mis órdenes. Sellad todas las cuentas de la Academia de Mujeres. Investigad a fondo a Malangua, Lin Hubiao y Guo Chunshu y todos los activos a nombre de sus familias. Cualquier transacción sospechosa relacionada con los fondos de la Academia será recuperada. A vuestras órdenes. La jefa estableció la Academia para Mujeres. ¿Cuál fue su intención? Era dar a las mujeres pobres un lugar tranquilo para estudiar y aprender. Era acumular méritos y hacer buenas obras. Pero, ¿y vosotras? No solo cobrasteis matrículas ilegalmente, sino que también malversasteis fondos públicos de la Academia. Incluso os apropiasteis de decenas de millones de taels de plata. Jefa, a estas personas no las podéis mantener. Incluso si los enviásemos a las autoridades para ser juzgados, todavía sería un trato demasiado bueno para ellos. Gran jefa. Sé que me he equivocado. Mirad, después de tantos años, aunque no haya tenido méritos, he trabajado duro, ¿verdad? ¿No me daréis otra oportunidad, por favor? Haré lo que sea, aunque sea barrer vuestras letrinas, estoy dispuesta. Gran jefa, dadle otra oportunidad. No me atreveré nunca más. No volveré a pegar a nadie. Jefa, subdirector, por favor, tened piedad. Tengo a mi madre de 80 años y a mis hijos pequeños que alimentar. Toda mi familia depende de mí, de mi salario como instructora para sobrevivir. Si me quedo sin trabajo, ¿cómo va a vivir toda mi familia? Os lo ruego. Dadme otra oportunidad. Algunos errores no tienen oportunidad de ser reparados. Si me quedo sin trabajo, ¿cómo va a vivir toda mi familia? Os lo ruego, dadme otra oportunidad. Algunos errores no tienen oportunidad de ser reparados. ¿Creéis que esto es una obra de teatro? Llorar un poco y gritar un poco ¿borrará las atrocidades que habéis cometido? ¿Recordáis lo que os dije ayer? Cuando me golpeabais, asesinato se paga con la vida. Si queréis una oportunidad, ved si la ley os la concede. Guardias, arrastrad a estos desgraciados. Llevadlos al juzgado para un castigo severo. Main Zoning, ¡que te pudras! ¡Recibirás tu merecido! ¡Zorra, te lo he rogado tanto! ¡Y aún así no me perdonas! Hermana, habéis venido. Me alegro de que estáis bien. Me alegro de que todos estáis bien. Lleváis días sin aparecer, y no sabíamos si os habíais olvidado de nosotras, de todas nosotras. Lo siento, Chuntao.
He llegado tarde. Ay, de verdad. ¿Qué decís? He oído que la Germana Meng estuvo desmayada varios días. Está claro que en cuanto se despertó. Vino a vernos. Hermana, ¿estáis bien? ¿Os duele algo todavía? Tranquilas, son solo heridas superficiales. No es nada grave. ¿Y vosotras? ¿Cómo os recuperáis? Gracias por vuestra preocupación, Germana Meng. Estamos todas bien. Solo Xiaosui. La academia la torturó demasiado. ¿Y vosotras? ¿Cómo os recuperáis? Gracias por vuestra preocupación, Germana Meng. Estamos todas bien. Solo Xiaosui. La academia la torturó demasiado. Xiaosui, la hermana, ha venido. Hermana, por salvarnos. Habéis sufrido mucho. El gremio Ningyu, de la hermana Xiaosui, ha enviado una gran suma de dinero a la casa de cada una de nosotras, y también ha dicho que se hará cargo de todos los gastos de tratamiento, así que recuperaos tranquilamente. Hermana, todo esto nos lo habéis traído vos. Vos sois nuestra salvadora. No me deis las gracias, Liu Yue. Es culpa mía. Hoy vengo aquí, punto, en calidad, de la jefa punto, del gremio Ningyu, para pediros disculpas, formalmente. La que tiene que disculparse soy yo. Como la jefa del gremio Ningyu, fundé la academia para chicas. Pero porque no supe elegir bien al personal, y fui negligente con la gestión, os hice sufrir tanto. No os protegí bien. Soy una hermana indigna. Os pido disculpas. Hermana, nosotras no os culpamos. Levantaos. Hermana, este es un amuleto de la suerte que cosí yo misma. Dentro tiene ajenjo que me dio mi madre. No quería usarlo. Quiero dároslo. Liu Yue. Este es el monedero más bonito que he visto. No sé bordar. Solo sé dibujar un par de trazos. Solo, miradlo así. Vosotras, habéis sufrido tanto. Y aún así pensáis en hacerme estas cosas. La hermana nos salvó. Nosotras no tenemos nada de valor, pero sí corazón. A partir de ahora, la academia será gestionada personalmente por el subdirector Xu Jingji. Yo, Meng Zhaoning, juro aquí que cada año vendré personalmente a revisar y asegurar que todas las alumnas puedan realmente estudiar. Por supuesto, si aún queréis estudiar, la academia os recibirá en cualquier momento. Esta vez, la academia no nos obligará a aprender costura ni manualidades, ¿verdad? Chuntao, no os preocupéis. Si vuelve a pasar algo así, os daré todo el gremio Ningyu como compensación. Ja, 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 ja. ¡Qué bien! Queremos estudiar. Queremos aprender algo de verdad. Chuntao, no os preocupéis. Si vuelve a pasar algo así, os daré todo el gremio Ningyu como compensación. Ja, ja, ja. ¡Qué bien! Queremos estudiar. Queremos aprender algo de verdad. Vecinos, hoy la academia reabre. Yo, Meng Zhaoning, la jefa del gremio Ningyu, me comprometo aquí. A partir de ahora, la academia para mujeres no cobrará matrícula a ninguna chica de familias pobres. Los libros, el alojamiento y los maestros, todos los gastos corren a cargo del gremio Ningyu. ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¡Sois todos unos mentirosos! ¡Que nadie la crea! ¡Esa academia es un matadero! Vecinos, esta mujer es malvada hasta la médula. Yo trabajaba en esa academia antes. Por fuera, dice que trae a chicas a estudiar, pero por detrás, encierra a las niñas pobres en la posilga, las maltrata y las castiga. ¡Exacto! ¿Qué matrícula gratuita ni qué 8 cuartos? ¡Es un engaño! Una vez entráis en su academia, os quita vuestras cosas. Si queréis salir, tendréis que pagar. Una hija de familia pobre que entra, una que se arruina. Son chicas preciosas. Me da mucha pena verlas así. Increíble que haya algo así. Esta academia es un pozo sin fondo. Yo ya lo decía. Estudiar gratis. ¿De dónde iba a caer semejante milagro del cielo? Chiquilla,
No querrás venir a estudiar aquí, ¿verdad? Si venís, no comeréis bien, ni dormiréis bien. Y encima, tendréis que trabajar para esta malvada todos los días. Si no trabajáis bien, os pegarán. Esa regla en la mano y ese látigo en el cuerpo. En un par de golpes ya veréis sangre. ¡Ah! No seguiremos estudiando. ¿No seguiréis? Vecinos, si me elegís a mí como directora de esta academia, os garantizo que pondré fin a la corrupción de la academia. Haré que todas las chicas estudien. ¡Que sea ella! ¡Que sea ella! ¡Que ponga orden en la academia! Meng Xiaoning, ¿cómo os atrevéis a seguir ahí? ¿Por qué no bajáis de una vez? Y arrodillaos y pedidme que sea la directora de vuestra academia. Malanhua, Lin Hubiao, ¿no habéis hecho suficiente escándalo? ¡No me toquéis! ¡No me toquéis! Si me arrastran de aquí, me temo que nunca más podré hablar. ¡Gremio corrupto! ¡Abusáis de vuestro poder! ¡Os aprovecháis de la gente honesta! ¡No nos dejáis a los pobres decir la verdad! ¡Dejadles hablar! ¡No les tapéis la boca! Exacto. Si hay una injusticia, ¿por qué no se puede decir? ¿Creéis que yo quería hacer esas cosas tan malvadas? Fue Meng Xiaoning quien dijo entonces, las chicas pobres que entran en la academia tienen que ser útiles, no se las puede mantener por nada. Yo también intenté persuadirla, diciendo que era bueno que las mujeres estudiaran. No se puede pisotear así a la gente, pero ella es la jefa. Yo, que solo soy una subordinada, ¿qué podía hacer? Todo el trabajo sucio y pesado lo hice yo. Ahora que ha pasado esto, ella se lava las manos por completo y nos empuja a mi hijo y a mí para que paguemos el pato. ¡Ya está, madre! Meng Xiaoning habla muy bonito. ¿Qué de matrícula gratis? ¿Qué de dejar estudiar a las chicas? Decidme vosotros, ¿de verdad hay una jefa tan buena en este mundo? Ella solo quiere usarlo de que las mujeres estudien para ganarse una buena reputación. Engaña a las chicas para que entren. ¿Vosotros creéis que aprenden los 4 libros y los 5 clásicos? En realidad, lo que aprenden no son más que las 3 obediencias y las 4 virtudes. Aprenden a coser y a servir. Aprenden a agachar la cabeza y a aceptar su destino. Las que son guapas, se las llevan los ricos para concubinas. Las que son hábiles con las manos, hacen costura para que la academia gane dinero. Si se hacen daño, les dicen a las familias que la niña se ha vuelto loca o se ha puesto enferma, que ha roto las reglas. Hija, no te metas en sitios así. ¡Por fuera bondad! ¡Por dentro te devoran hasta los huesos! ¡Dios mío! Una academia así debería haber cerrado hace tiempo. Justo ahora, no podemos llevarnos a la gente. Si no, lo falso parecerá verdadero. Malanhua, Lin Hubiao, ¿cómo os atrevéis a seguir aquí? ¡Basta ya! El juzgado ya ha dictado sentencia. Malanhua y Lin Hubiao, vuestras fechorías en la academiano son meras patrañas. No os corresponde a vosotros inventar las cosas a vuestro antojo. Vosotros malversasteis fondos públicos, maltratasteis a los estudiantes. De cada una de estas cosas hay pruebas irrefutables. ¿Qué sentencia del juzgado? ¿Qué libros de cuentas y qué pruebas irrefutables? Nosotros, los pobres, no entendemos nada de eso. Meng Xiaoning tiene detrás el gremio, tiene plata, tiene poder. ¿Creéis que es difícil para ella inventarse algo para calumniarnos a nosotros, la gente común? ¿Acaso es difícil? Es verdad, ¿no? Pues solo mirando los libros de cuentas, no entendemos. Es que el gremio ningún tiene dinero y poder. ¿Qué no podrían hacer? ¡Atrevido! La sentencia la dictó el juzgado. No es vuestro lugar venir aquí a armar un lío. Malanhua, ¿de verdad os creéis lo que la gente rica os muestra? Hoy, si pueden usar estos papeles viejos para incriminar a mi hijo y a mí, mañana usarán los mismos métodos para incriminar a otras personas honestas. Ella, como jefa de la academia, con una frase de no sabía nada, ¿quiere librarse de todo? ¿Quién se lo cree? Si ella no lo hubiera consentido, ¿se habrían atrevido los de abajo a hacer algo así? comprendo vuestro miedo a ser engañados. Pero lo negro es negro, y lo blanco es blanco. No se puede borrar con que ellos vengan hoy aquí a llorar un poco y a montar un numerito. ¡Qué bien habláis! Si no quisierais echarnos toda la culpa a mi hijo y a mí, ¿por qué tanta prisa en reabrir la escuela y reclutar alumnas? Para engañar a otro grupo de chicas y sacar más dinero. A esta malvada hipócrita de Meng Xiaoning habría que atarla a una piedra y tirarla al estanque para que la coman los peces. Solo así se haría justicia. A esta víbora hipócrita de Meng Xiaoning habría que atarla a una piedra y tirarla al estanque para que la coman los peces. Solo así se haría justicia. Esta víbora no merece vivir. ¡Al estanque! ¡Tiene que ir al estanque! ¡Meng Xiaoning! ¡Habéis hecho demasiadas maldades! ¡No merecéis vivir! ¡Hoy es vuestro castigo! ¡Vecinos! ¿No tengo razón? Exacto, exacto. ¡Que la tiren al estanque! Si no fuera por la valiente denuncia del hermano Lin, seguiríamos engañados. A una mujer con un corazón tan malvado, ¿para qué la queremos? ¡No dejéis que esta desgraciada se escape! Detenerla y juzgarla en público. ¡Danos a todos una explicación! ¡Sí, es verdad! ¡Todos atrás! Quien dé un paso más será arrestado por alborotador. ¿Lo veis?
Ella quiere usar a sus guardias para oprimirnos. Se aprovecha de nosotros, los que somos gente honrada. ¡Ay, no puedo seguir viviendo así! ¡No hay justicia! ¿Lo habéis visto todos? Esta gente está compinchada. Se han unido para oprimir a la gente común como nosotros. Vosotros la protegéis. Protegéis a una mujer malvada que hace daño a todo el mundo. ¡Tú! ¡No podéis dejar que siga haciendo daño a la gente! ¡Bajadla de ahí! ¡Proteged a la jefa! ¡Que no le hagan daño! ¡Parad todos! ¿Qué hacéis? ¿Qué pasa? ¿No eres tan buena fingiendo? Quiero ver hoy quién nos protege. ¡Vamos, todos conmigo! ¡Vamos, adelante! ¡Proteged a la jefa! ¡Que no le hagan daño! ¡Parad todos! ¿Qué hacéis? Sí. ¿Qué pasa? ¿No eres tan buena fingiendo? Ahora quiero ver quién nos va a proteger hoy. ¡Vamos, seguidme todos! ¡Vamos todos! ¡La justicia prevalecerá! ¡Qué idiotas! Se dejan manipular con tanta facilidad. Pero bueno, esta vez voy a ver cómo vais a calmar la ira de estos imbéciles. ¡Apartaos todos! Ninguno de vosotros tocará a la hermana Xiaoning. ¡Alejaos de nuestra hermana Xiaoning! ¿Vosotros? ¿Cómo os atrevéis? Si hay que ahogar a alguien, deberíais ser vosotros. Esta madre y este hijo con el corazón tan negro. Sois unos asquerosos. ¡Qué descaro! ¡Culpar a los demás! Los que nos tratabais como ganado. Erais vosotros. No hacíais nada decente. Y ahora tenéis la desfachatez de venir aquí a quejaros. ¿Qué dice esta muchacha? No escuchéis las tonterías de estas putillas. Comen de Meng Xiaoning, visten de Meng Xiaoning, así que, naturalmente, hablan a su favor. ¡Dios mío! ¿Cómo has hecho esto? Todas estas heridas son obra vuestra. Mi herida se infectó y tuve mucha fiebre. Si no fuera porque la hermana Xiaoning luchó por una oportunidad de sobrevivir, ya había muerto en ese chiquero. Vosotras no nos tratáis como a personas. Nos hacéis vivir en posilgas, comer sobras frías. Cuando enfermamos, no nos dais medicinas. Y si nos pegan, tenemos que disculparnos nosotras mismas. ¡Dios mío! Malanghua es tan cruel. Nunca me lo hubiera imaginado. Malanghua es esa clase de persona. Vosotras. Antes, cuando nos poníamos enfermas, no nos atrevíamos a decirlo. Cuando nos dolía, no nos atrevíamos a llorar. Cuando veíamos a nuestras familias, no nos atrevíamos a decir la verdad. Estábamos siempre preocupadas por los regaños y los castigos. ¡Mentiras! ¡Estáis conspirando! ¡Pequeñas zorras! Meng Xiaoning os ha enseñado a decir todo eso. ¡Conspiración, mis cojones! Antes no nos atrevíamos a hablar. Temíamos que nuestras compañeras de cuarto sufrieran con nosotras. Pero ahora, la hermana Xiaoning nos ha salvado arriesgando su vida. Tenemos que decir la verdad. ¡Bien dicho! Escuchad lo que dice esta niña. ¡Dejad que termine de hablar! ¡Ma, vieja bruja, callaos! Si ella fuera de vuestra banda, ¿podríamos seguir vivas y de pie aquí hoy? ¿Y regañarte en la cara? Cerebro de chorlito. Dios mío, la pierna está tan podrida. Pero es que esto es la pierna de una persona. ¿Quién ha sido tan cruel? Unas heridas así. ¿Acaso también me las hice yo para incriminaros? ¿O me las provoqué yo misma? Sí, de verdad, ¿cómo decís? Os esforzasteis por la academia. Nosotras, las chicas pobres, vivíamos en posilgas. Cuando mi madre vino a verme, yo quería agarrarla, quería pedirle que me salvara. Pero lo que siempre salía de mi boca era lo que la academia nos había enseñado. La institutor me trata como a su propia hija. Me sabía de memoria todas esas frases. Si me equivocaba en una sola palabra, me obligaban a arrodillarme y a bofetearme la boca, a pegarme a mí misma, hasta que admitiera mi error. La institutor siempre decía que nosotras, estas cargas, ya teníamos la gracia de tener un lugar donde quedarnos. Ya era una bendición. También decían que nuestras vidas no valían nada. Que sufrir era lo que nos tocaba. Y que las palizas eran por nuestro bien. No nos enseñaban a leer y escribir. Primero nos enseñaban a agachar la cabeza. Nos enseñaban a aceptar nuestro destino. Además, aunque seamos pobres, nuestras hijas también son tesoro para la familia. Yo confío en la hermana Meng. Todavía quiero estudiar. ¡Ah! ¡No rompáis más! ¡Estáis locos! ¡Os habéis equivocado de a quién pegar! Os merecéis lo que os está pasando. Sois una pareja de almas podridas y perros sarnosos. Mirad, quien debería ser ahogada es Malanghua y su hijo.
¡Echad a esa pareja de madre e hijo malvados a los peces! ¡Atadlos y ahogadlos en el estanque! ¡Atad a esta pareja de desgraciados! ¡Ahogadlos! ¡Que sepan lo que es el calvo instantáneo! ¡Vosotros, panda de idiotas! ¡Sois unos descerebrados! ¿Creéis todo lo que os dicen? ¡Os merecéis ser manipulados como marionetas! Pero si hace un momento estabais insultando a Meng Xiaoning, ¿con qué ganas la insultabais? ¡Y ahora venís a por nosotros! ¡Sois unos oportunistas! ¡Van a matar a alguien! ¡Van a matar a alguien! ¡Soltadme! ¡Es que ya no hay ley! Para todos. Sé que estáis enfadados. Lo que han hecho esta pareja de madre e hijo realmente no merece perdón. Pero vosotros, si por culpa de estas dos personas malvadas cometéis un asesinato o infringís la ley, no merece la pena. Si hoy los ahogarais en el estanque, estos dos malvados morirían. ¿Pero qué sería de vosotros? Habríais tomado la justicia por vuestra mano y tendríais que asumir las consecuencias. Tendrán problemas con la justicia. ¿Quién se hará cargo de sus familias después? ¿Entonces los vais a soltar así sin más? No es soltarlos, es entregarlos a las autoridades. Estos dos criminales, ya antes, habían sido entregados al juzgado una vez. También quiero saber, ¿qué artimañas usaron para escapar del juzgado? ¡Hoy! Propongo que todos seamos testigos y que el juzgado nos dé una explicación. La jefa tiene razón. Hoy, entre todos, llevaremos a estas personas a la puerta del juzgado. Todos estaremos vigilando, a ver qué método tienen para salir de nuevo. ¡Sí! ¡Llevadlos a las autoridades! ¡Vamos! ¡Llevadlos al juzgado! Piedad, por favor. ¡Que el magistrado abra la sesión! ¡Que el magistrado abra la sesión! ¿Qué está pasando aquí? No os dije que vigilarais bien a la gente. ¿Cómo es posible que estos malhechores hayan escapado? ¡Magistrado, sálveme, por favor! ¡Es una injusticia! ¿Todavía os atrevéis a clamar injusticia? ¡Ayuda, por favor! Estas dos personas ya habían estado en el juzgado una vez, pero nadie se imaginó cómo se os vuelvan a escapar sin querer otra vez. Esta vez, cuidad mucho de no descuidaros. Tranquila, la jefa Meng. Reconozco que ha habido fallos en mi vigilancia. Esta vez me aseguraré personalmente de que no vuelvan a escapar. ¡A la orden! ¡Anda con cuidado, jefe! ¡Métete dentro! ¡Ya entro! ¡Ya entro! Y pórtate bien ahí dentro. Venga, pasad, y que no volváis a salir nunca más. Estimados vecinos, estad tranquilos. No habrá favoritismos por mi parte. Al tañer el cuenco, surge la luna del Zen, se dispersan las nubes de verano y se descubre el cielo. Después de tanto jaleo, por fin se acaba. Cuando es un lugar de estudio, casi acaba convirtiéndose en un maldito antro. Por eso mismo, esta academia debe seguir adelante. Solo quiero que sepan que las chicas no tienen el matrimonio como único camino, ni deberían dejarse intimidar por unas cuantas palabras al azar. Espero que, de ahora en adelante, cada chica que salga de aquí sea capaz de tomar sus propias decisiones. Las montañas se elevan, los ríos fluyen, la fuerza del estudiante se revela en cada prenda que se ajusta, en cada esfuerzo Así se construye sincero. un legado que perdurará por 100 generaciones.